Ya. Feliz sábado. Feliz sábado, que Dios nos bendiga. Y bueno, hoy nos toca el estudio de Apocalipsis capítulo 12, la mujer y el dragón. ¿Ya? Bueno, la semana pasada estudiamos acerca de Apocalipsis 11. Hablamos acerca de los dos testigos, la Revolución Francesa, la persecución por la Biblia, los dos testigos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Fueron dos temas bastante amplios. ¿Ya? Hoy nos toca un tema que es bastante amplio. Vamos a ver si lo hacemos en una sola parte y si no, pues lo hacemos en dos partes. Pero ojalá la podamos hacer en una sola parte. Porque, bueno, no, yo creo que sí, porque hemos cubierto bastante historia. ¿Ya? Y en esencia, pues, vamos a continuar. Ahora, vamos al capítulo cumbre del estudio de Apocalipsis. ¿Por qué el capítulo cumbre? Porque ahorita nosotros ya vamos a iniciar lo que es nuestra historia, básicamente. Aquí comienza todo. De aquí ya vamos a Apocalipsis 13 y nos vamos ya hasta Apocalipsis 22. ¿Sí? Entonces, eso. Empezamos con el versículo 1, Apocalipsis, y no cierren sus Biblias en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 1, yo voy a leer desde la versión latina, dice la palabra de Dios. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Muy bien. Juan dice que tiene, ¿qué cosa? Una visión. Juan tiene una visión. ¿Qué es lo que él ve en la visión? Una mujer vestida del sol. ¿Qué significa que está vestida del sol? Que tiene, o sea, brilla, ¿ya? Es una cosa extraordinaria, ¿ya? Brilla, ¿ya? ¿Qué más tiene esa mujer? La luna debajo de sus pies. La luna, ¿qué significará la luna? ¿Qué más tiene? Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, primero que nada, ¿qué significa una mujer en la Biblia? Vamos a 2 Corintios 11:2. Repito, 2 Corintios 11:2. Pon un separador en Apocalipsis 12. 2 Corintios 11:2. Dice la palabra del Señor. Amén. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué significa una mujer en la Biblia? Una iglesia. Una iglesia, vamos a Oseas 2:19. Oseas 2:19. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y juicio, en compasión y en misericordia. Muy bien, ¿quién le dice a quién? ¿Quién quiere desposar? ¿A quién? ¿Que era un símbolo de? De Dios. ¿Qué se le pidió a Oseas? ¿Qué se le pidió a Oseas? ¿Y quién era Gómez? ¿Y qué había sido el pueblo de Israel? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, paréntesis, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos a los profetas hacer cosas raras. ¿Ya? ¿Se acuerdan Jeremías que les puso un yugo? ¿Ya? Y el otro andaba ahí. ¿Verdad? A un profeta se le pidió que ande desnudo. ¿Por qué Dios les pide esas cosas? Para ilustrar lo que él quería hacer. Entonces a Oseas le dice, anda, coge esa prostituta, rescátala y cásate con... ¿Quién se casaría con una prostituta? Ahora, sobre todo un profeta renombrado, un pastor, diríamos nosotros en la actualidad, casado con una prostituta. Qué feísimo, ¿verdad? Y acuérdense del sumo sacerdote, ¿cómo tenía que ser la mujer del sumo sacerdote? Virgen, ¿ya? Ahora, un profeta estaba, yo creo que al nivel o más que un sumo sacerdote. Y se le pidió eso. ¿Por qué? Esta mujer prostituta era el símbolo de ¿qué? Del pueblo de Israel que se había prostituido. Cásate. O sea, se estaba prefigurando ¿a quién? A Cristo. ¿Ya? Entonces, una mujer en la Biblia, ¿qué significa? Una mujer es igual a una iglesia, es básico. ¿Ya? Mujer igual a iglesia. Muy bien. Ya, simple. Muy bien, ¿qué más?
¿Qué más tenemos? ¿Ya? Y bueno, Apocalipsis también más adelante vamos a estudiar una mujer. Bueno, aquí vemos una mujer pura, una mujer de casa, vamos a decirlo así, ¿ya? Una mujer de casa. Pero más adelante, ¿qué vemos? A una callejera, a una prostituta. ¿Esta también significará una iglesia? Claro que sí, pero es una iglesia prosti. Pero si una mujer que sea virgen o sea prostituta, ¿sigue siendo mujer? Claro, sigue siendo mujer. ¿Qué es la única diferencia? Su reputación, nada más. Eso es todo, ¿ya? Entonces tenemos una mujer pura, estamos hablando de la mujer pura, ya hablaremos después de la prostituta, ¿ya? O de la ramera también, como lo dice. ¿Qué más nos dice? Dice que estaba cubierta del sol. ¿Qué significa eso? Vamos a Malaquías 4:2. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4 y versículo 2. Malaquías, capítulo 4 y versículo 2. El último capítulo del Antiguo Testamento. Y ahí cerramos este libro de... Dice la palabra del Señor. Amén. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien. ¿Quién es el sol de justicia? 4:2. Malaquías 4:2. ¿Quién es el sol de justicia? ¿Y qué significa estar vestido del sol? Estar vestido de Cristo. ¿Y qué significa estar vestido de Cristo? No, estar vestido de la justicia de Cristo. ¿Quiénes estaban vestidos de la justicia de Cristo en Génesis? Adán y Eva. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo quedaron? Desnudos. Y cuando vieron a Cristo, ¿qué dijeron? ¡Ay! Escóndete. ¿Por qué se escondieron? Ya no eran justos, ¿verdad? Alguna vez, a todos nos ha pasado, cuando éramos niños, hacíamos una travesura y llegaba nuestra mamá o nuestro papá. ¿Cómo estábamos nosotros? Nerviositos. Haciéndose como decimos nosotros los locos, por ahí. ¿Verdad? Por ahí. ¿Por qué nos escondimos? Y ya llegaba la mamá y el papá y se daba cuenta de una. ¿Qué hicieron? Andaba uno con cara de asustado, nervioso, ¿ya? Lo mismo con Adán y Eva, solo que de una manera un poquito más amplia, ¿no? Entonces ellos se quedaron desnudos. Esta mujer vuelta está vestida, ¿ya? Entonces, ¿qué significa el sol? El sol es Cristo, o la justicia de Cristo. O en otras palabras, ser justificado. Justificación por la fe. Eso es más amplio. Ya vamos a otro día hablamos de eso, ¿ya? Y bueno, Dios es luz. Eso estaba en primera de Juan 1:5. Ya en Juan 1:1-9. Mateo 5:14. Dios es la luz del mundo, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Ya, también esto es interesante que estos símbolos nos recuerdan al sueño de José. ¿Se acuerdan el sueño de José? Que está en Génesis 37:9-11. Vamos a leer. Génesis 37:9-11. El sueño de José. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Génesis 37:9-11. El primero que tenga lectura, por favor. Dice la palabra de Dios. Les gané. Dice la palabra de Dios. Tuvo José todavía otro sueño, y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Oh, qué interesante. ¿A qué nos recuerda este sueño? ¿Cuántas estrellas? ¿Quiénes eran los hermanos de José? ¿Quiénes eran? ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde? ¿Qué salen de ellos? Las 12 tribus de Israel. Es así de simple. ¿Ya? Las 12 tribus de... ¿Pero significará solamente las 12 tribus? Apocalipsis 21, 12 y 14.
Apocalipsis, capítulo 21, versículos 12 y 14. A ver, ¿quién me gana? Del 12 y 14. Sí. Dice la palabra del Señor. Amén. Tenía un muro grande y alto y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Muy bien. Facilito. ¿Qué significan las estrellas en la corona de la mujer? Las 12 tribus, los 12 apóstoles. ¿De qué salieron de las 12 tribus del pueblo de Israel? ¿Qué salieron de los 12 apóstoles? La iglesia cristiana. ¿Ya? Esta mujer está representando, ¿a quién está representando? Al pueblo de Israel. Y más adelantito, de manera simbólica también, está representando ¿qué cosa? Al mundo cristiano. Pero sí vamos a desarrollarlo bien, ¿ya? Para que no se me confunda. Pero está facilita las señales. Si ven cómo se entiende la Biblia, es facilito entender la Biblia, ¿ya? Ahora sí, ¿qué es la luna? Aquí no hay pasajes bíblicos. Pero ¿cuál es el único reflejo que tenemos nosotros de Dios aquí en la tierra? El único. Les doy una pista, lo tienen en la mano. La Biblia. Que es lo único que tenemos más cerca a Dios aquí en la tierra. La Biblia. Entonces, ¿qué es la luna? El fundamento. ¿En qué está fundado el mundo cristiano? ¿En qué debería estar fundado el mundo cristiano, de hecho? Sería la manera correcta de decir. En la Palabra de Dios. ¿Y qué es? ¿Y la luna tiene luz propia? No, toma su luz ¿De quién? del sol, ¿De dónde toma su luz la Biblia? de Dios. De Cristo. ¿Qué es esto? Esto es un libro. Esto es un papel. Esto yo le puedo echar gasolina y puedo quemarlo si quisiera, ¿verdad? ¿Por qué no lo hago? Porque ¿qué tienen estas hojas? La palabra de Dios. Ya. ¿Y qué diferencia hay de esto con el papel común, con el papel periódico? No hay diferencia, solo es papel. Pero la diferencia es la palabra de. Por eso es que respetamos tanto este librito. Y por eso algunos de nosotros pagamos mucho dinero por ciertos libros, ¿no? Por ciertas Biblias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por hacer mención, ¿no? Yo tengo mi Biblia, que es la Biblia con los comentarios del NGDY, la Biblia de estudio. Ya, y es una Biblia es bien cara a comparación de otras Biblias. Una Biblia que cuesta alrededor de $100. Ya, pero para mí es tan valiosa, ¿no? Que yo pago 100 y quizás si tuviera dinero y valiera más, quizás hasta más pagara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios. Entonces, vamos, ¿qué significa la luna? La luna es la palabra de Dios. Se puede poner aquí la Biblia nomás. Perdón, ¿ya? Entonces la mujer está fundamentada ¿en qué? En la palabra de Dios. Está vestida con la justicia de Cristo, ¿ya? Y está representando a la iglesia. Nosotros hablamos en palabras modernas. Facilito. Muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil de entenderlo. La Biblia es bien fácil, nosotros la hacemos difícil. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Nosotros la hacemos difícil, ¿ya? Versículo 2, ¿qué nos dice? Apocalipsis 12, 12:2. ¿Quién tiene? 12:2. Amén. Amén. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En otras palabras, estaba por dar a luz. Dice que estaba en labores de parto, ¿verdad? ¿De dónde salió Jesús? De el pueblo de Israel. Nosotros vamos a la genealogía de él, ¿verdad? ¿De dónde viene él? De toda la genealogía del pueblo de Israel, ¿verdad? Y llegamos hasta Adán y Eva incluso, ¿verdad? Perdón. Ya, muy bien. Entonces, ¿Cristo nació de dónde? De la iglesia, del pueblo de Israel. ¿Ya? Nosotros estamos en una palabra, la palabra iglesia es una palabra moderna, ¿ya? Entonces, ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? Es Cristo, es el nacimiento de Cristo, es la iglesia dando a luz a Cristo. Es facilito. ¿Qué dice la iglesia católica? ¿Quién es la mujer? María. Ya. En ellos. María, reina del cielo. ¿Será que es María, reina del cielo? No, La que está en Apocalipsis 12. Las diosas paganas eran
consideradas las reinas del cielo. ¿Ya? ¿En qué parte de la Biblia María sale con corona y toda la cosa? En la iglesia católica. ¿En la iglesia? No, en la Biblia digo yo. En la iglesia católica sí sale. No sale, ¿no? En la Biblia En la Biblia no sale con nada. no hay nada de eso. Dice la iglesia católica que la mujer de Apocalipsis 12 es María. Pero no es María. ¿Quién es la mujer? Es la representación de la iglesia de Cristo a lo largo de las edades. ¿Desde cuándo? Desde el pueblo de Israel, el primer pacto, ¿verdad? Donde salen las 12 tribus de Israel. Y después su continuación con la iglesia cristiana, de la cual pues también salen los 12 apóstoles, ¿verdad? Eso es todo, es simple, es sencillo. No hay más que decir en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, y bueno, pero aquí viene un conflicto. Ahorita vamos a eso. Estamos en un conflicto. ¿Dónde estoy? Vamos a Apocalipsis 12, 3 y 4. Apocalipsis 12, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y conozco al tal hombre. Apocalipsis. Amén. Ahora el Señor dice, diga. También apareció otra señal en el cielo, que he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien. Entonces aquí... sí, 3 y 4. 4 y 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén, muy bien. Entonces, bien, aquí aparece algo ya, que aquí entra un conflicto, ¿verdad? Dice que aparece, ¿qué cosa? Un dragón, Un dragón. ¿ya? Y que está, dice, parado frente a la mujer. ¿Y qué quiere hacer? Quiere comerse Quiere devorarse. Pero imagínense, ¿no? Las mujeres que están viendo este video, ¿no? Y las presentes también, que estás tú por dar a luz, estás indefensa, totalmente. Y hay un dragón que se quiere comer a tu hijo, ni bien nazca. ¿Cómo? ¿Sabes? Imagínense, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de un león, sino de un dragón. ¿Y cuántas cabezas tiene este dragón? 7 cabezas. 7 cabezas, ya vamos ahí, ¿no? Entonces, mira, aquí ya tenemos el conflicto, ya tenemos un conflicto. ¿Quién es el dragón en la Biblia? Eso es fácil de saber, no hay ni siquiera que sacar textos bíblicos, eso lo sabe todo el mundo. Ya es Satanás, el enemigo, el diablo, Lucifer, llámenle como ustedes quieran, no pasa nada. Cualquiera de los nombres le queda. Ya, muy bien, dice que empezamos con un conflicto, Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me quedé? Ya, ¿y desde cuándo viene este conflicto? El dragón contra la mujer, ¿desde cuándo? Génesis 3.15. ¿Qué dice Génesis 3.15, no? Vamos a ver. Génesis 3.15. Génesis 3.15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya, esto es una batalla una guerra de simientes. ¿Cómo comenzó la simiente de Satanás? ¿Con quién? ¿Con quién? La simiente de Satanás. ¿Cuál es el primero? Caín. ¿A quién mató Caín? Su hermano Abel. ¿Y quién viene en su lugar? ¿Quién resucitó? Set, de ahí vienen los semitas, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, aquí viene la guerra de las simientes. Cuando Satanás derrota, cuando Satanás derrota a Adán y Eva, ¿qué dijo Satanás? Ya la hice, ¿verdad? Ya pecaron, ya aquí es mío el mundo, ¿verdad? Y se da esta profecía que dijo Satanás. Aguanta. ¿Qué pasó? La paga del pecado es... A ver, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué tenía que suceder? Tenían que morir automáticamente. Así de simple. Tenían que morir automáticamente. ¿Ya? El día que comieras, ese día moriréis. Eso tiene 2 interpretaciones. Primero que nada, para Dios, ¿cuánto es un día para Dios? Para Dios. Como 1000 años. 1000 años.
día. ¿Hay alguien en la historia de la humanidad que haya vivido 1000 años o más de 1000 años? Matusalén, pero no 969, el hombre más longevo de la historia registrado. ¿Ya? ¿Pero alguien cumplió 1000 años? ¿Cumplió más de un día? Nadie cumplió más de un día, ¿verdad? En ese sentido. ¿Ya? De igual manera, ahora, la cuestión, ese día que comes ese día moriréis. Eso fue anulada, esa palabra entre comillas, pero no fue anulada, porque si hablamos en tiempos bíblicos, todos murieron dentro de ese día. ¿Ya? Pero Dios hizo algo que nadie se lo esperaba, el plan de salvación. Y la pregunta era, ¿qué iba a hacer Cristo? Y nadie sabía, y por 2000 años eso pasó casi en anonimato, hasta cuando vino a Abraham. Y ahí comenzó un poquito más a entenderse el asunto, y cuando se fundó el pueblo de Israel y todos los sacrificios, las ceremonias, se entendió un poco mejor, pero los judíos lo entendieron cabalmente, no lo pudieron entender cabalmente. Ellos malinterpretaron ellos aplicaron el futurismo, básicamente. Hablaban del reino de Cristo, iba a venir y toda la cosa, ¿verdad? Pero ellos pasaron por alto esos pasajes bíblicos donde parece que el Mesías iba a morir. El Mesías muerto. No, no debe ser. ¿Cómo? Si Él viene a liberarnos. La Biblia dice que Él viene a establecer un reino eterno. No, nada de ser, nada de ser. ¿Cómo es eso? Pero ellos todos los días tenían, ¿verdad? El simbolismo, toditos los días, ¿verdad? Es como nosotros todita la semana tenemos el plan de salvación, ¿verdad? 6 días hacemos lo que tenemos que hacer. Cosas buenas, cosas malas, ya, depende de cada persona. Y el sábado, descansas. Unos descansan como estamos descansando nosotros. ¿Y cómo está ahorita descansando el mundo? Oh, ellos descansan en su libertinaje, ¿verdad? Están tomados, muy bien. chaquis. Entonces, porque, miren, eso es interesante. Todo el mundo espera el fin de semana. Seas cristiano o seas pagano, todo el mundo espera el fin de ya, yo espero siempre el sábado. Ya llega el sábado, ya llega el sábado. Ese es mi día, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, volvemos acá. Entonces comienza la pelea de las simientes, ¿verdad? La mujer contra él. ¿Viene desde cuándo? Desde Caín y es interesante que aparentemente Caín empieza con un triunfo, mata a Abel. Y lo mismo pasó con Cristo, ¿verdad? Un aparente triunfo, matan al Mesías. Literalmente Caín es de ¿Ya? Desde ahí tenemos prefigurado el plan de salvación, pero sale una nueva simiente, ¿verdad? ¿Quién era? Una sustitución, ¿quién era? Sem, ¿verdad? Los semitas, de ahí viene la palabra semitas, ¿ya? Y de igual manera, Cristo resucita, derrotados, ¿verdad? Así de simple. Se parece en la historia, cuando nosotros vemos a Satanás, parece que, de hecho, hasta el día de hoy nosotros siempre vemos que la gente mala como que hoy todo les va bien, ¿no? Todo les va bien, aparentemente. Pero tarde o temprano, si no pagan ellos, pagan sus hijos, o algo sucede, ¿verdad? Así de simple. Bueno, ahí tenemos toda esta historia larga, ¿no? De esta batalla. ¿Tiene algún significado las 7 cabezas de los 10 cuernos? Claro que sí. De los 10 cuernos hablaremos después. Pero 7 cabezas, ¿por qué 7 cabezas tiene? ¿Por qué tiene 7 cabezas? Vamos a contar. Vamos a contar. Babilonia, 1. Los medos y los persas, 2. El leopardo. ¿Cuántas cabezas tiene el leopardo? 4, son 6. ¿Y la bestia espantosa? ¿Cuántas cabezas tiene? 1. ¿Cuántas cabezas estamos ahí? 7 cabezas. Es el reino perfecto de Satanás. Es la bestia amalgamada, fusionada, digivolucionada, usando términos de anime. Ya, me hago entender, por eso tiene 7 cabezas. Pero esta es la evolución final. Vamos a ponerlo así. Si nosotros si vamos desde la perspectiva desde Daniel, empezamos con león, un oso, y cada vez el monstruo se pone más feo, ¿verdad? Ya, si nosotros vamos a Apocalipsis 13, también tenemos una bestia espantosa, terrible, que sale del mar. O sea, son pero no, las bestias de Daniel en esa bestia. sí y no, te explico. Primero que nada, la fusión de las 4 bestias lo podemos entender de la siguiente manera. Primero, en Apocalipsis 13 tenemos una bestia que está combinada con todas esas bestias anteriores. Ahí vemos que tiene patas de oso, cabeza de león, cuerpo de leopardo, ¿ya? Eso es en Apocalipsis 13, ¿ya? Pero ¿cuál es la evolución final de esa bestia? Esta. ¿Me hago entender? O sea, usando términos populares, términos mundanales, hay dibujos o videojuegos de ciertos monstruitos que primero son chiquititos, van evolucionando, evoluciona otra faceta, y es como por ejemplo los Pokémon también son así. Ya, o los Digimon también se veía eso, ¿no? Entonces, veámoslo desde ese punto.
Empezamos con un simple león, va evolucionando, pasa a una faceta más terrible y este va a ser el reino final, el reino de Satanás, básicamente. ¿Sí me entiendes? Ya esa es la prefigura perfecta. De ahí todas las demás solamente son sombras de lo que es esto. Todas quieren alcanzar a esta bestia. Ya, pero como son reinos mortales, llegan hasta donde llegan, pero son muy parecidos al dragón, básicamente, ¿ya? Así de simple queda, ¿ya? Entonces, esta es la bestia perfecta, que es el reino de Satanás. Esto ya sería cuando Satanás se sienta aquí en la tierra, básicamente, por así decirlo, de alguna manera, ¿ya? Y esto, pues, ya este es el nuevo orden mundial con el papado. Y esto ya sería Satanás sentado aquí en el trono del mundo, por así decirlo. Se lo entiende así de manera práctica para no hacer tanta... Pero ya vamos entendiendo eso más adelantito, ¿no? Y bueno, los 10 cuernos son 10... ¿Qué es un cuerno? El cuerno pequeño. 10 reinos o 10 reyes. ¿Qué nos habla Apocalipsis 17? ¿De 10? ¿10 qué? 10 reinos, ¿verdad? ¿En cuántas partes dividió el Club de Roma al mundo entero? En 10 zonas geográficas. Entonces el 10 es un simbolismo del mundo. ¿Me voy a entender? Ya, eso es todo, así de siempre. Pero ya en Apocalipsis 17 vamos a ver un poquito más eso, ¿ya? Entonces todo tiene un significado. Ahorita estamos centrándonos en otras características, ¿sí? Pero bueno, no importa. Ahí cerramos paréntesis, continuamos un poquito más. Ya, bueno, esto lo podemos saltar. Sigamos más acá adelantito. Ya vimos esto. Ya, ¿por qué este dragón es de color rojo? ¿Por qué es de color rojo? Por la sangre. Por la sangre. ¿La sangre de quién ha bebido? Verá, alguna vez, no sé si alguna vez hemos visto más que sea documentales, cuando nosotros vemos tal vez a los leones en África y están comiéndose un animal, ya puede ser un bisonte, lo que sea, ya. Y cuando nosotros vemos esos animales comiéndose a otros animales, ¿cómo están ellos? Manchados de sangre. Entonces este está completito, está todo rojito, porque ¿cuántas personas han muerto por culpa de Satanás? Son miles de millones, no estamos exagerando, ya. Miles y millones de personas que han fallado. Entonces él está rojo de la sangre, así como la mujer está vuelta ebria de la sangre, ¿ya? Vuelta, este es rojo, este lleva la culpa de toditos, por decirlo de alguna manera un poquito más simple, ¿sí? Y bueno, este Satanás, que también se ha llamado como la serpiente o la serpiente antigua, ¿ya? Y bueno, aquí hay algo interesante, aquí hay una hipótesis. Lo que voy a decir está sujeto a cualquier duda, así que lo que voy a decir no es algo fidedigno, ¿ya? Pero, ¿qué es un dragón si no es una serpiente con alas y patas? Un dragón viene de la familia de los reptiles, ¿ya? Y aunque hoy en la actualidad no hay lo que son dragones, en el mundo antiguo existían, ¿ya? Existían, son animales que sí existieron. De hecho, se cree hasta el día de hoy que por ahí hay uno que otro que se cree. Yo no los he visto, así que no puedo ni confirmarlo, ¿no? Pero hay muchas pinturas, hay libros de historia documentados de que sí existieron los dragones, pero son animales de muy difícil acceso. Hagámonos una idea, ¿no? Son animales de tan difícil acceso como hay otras especies que aún hoy en la actualidad nosotros seguimos descubriendo. Cada día se descubren nuevas especies, ¿sabían eso? Se descubren. Y hay unos animales que son chiquititos, otros que son un poquito más grandes. Incluso hay animales que se han creído extintos y los vuelven a encontrar. Aquí en el Ecuador hace unos años encontraron creo que son las arpías, son unas aves, y se creían extintas. Y las encontraron en lo recóndito de la selva. Encontraron arpías. Si no me acuerdo, en arpías, ¿ya? Entonces hay animales que se han vuelto a recuperar incluso, ¿ya? Entonces, un dragón, pues son animales que estaban en lugares muy difíciles. Hay unos que vivían en el mar, según cuentan las leyendas. Otros que vivían en los volcanes, o en las montañas, o en los lugares fríos. Entonces, incluso hay mapas antiguos en los que se habla de dragones, de ciertos lugares donde estaban, etcétera, 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 ¿sí? Pero bueno, ¿qué es un dragón si no es una serpiente con alas y patas? Pues es básicamente lo mismo. Entonces se cree, incluso en la Biblia se sabe, por el relato del Génesis, que la serpiente no se arrastraba. Dios le pone la maldición: te arrastrará sobre tu vientre.
Después del pecado. Entonces, ¿qué pasaba con la serpiente? La serpiente más que seguro la serpiente volaba. ¿Y qué es lo más parecido a una serpiente voladora que un dragón? Claro. Cuando recién empezó la era de YouTube, estamos hablando de unos 15 años atrás, cuando recién empezó a ponerse de moda YouTube, y en ese tiempo no habían tantas herramientas de edición como tenemos hoy en la actualidad, que incluso hoy con la inteligencia artificial me pueden poner a mí junto con el Papa y ya. O sea, entonces miren, pero en esa época yo vi, en ese tiempo que estaba curioseando de muchos temas, yo vi algunos videos en los que se veían dragones. Y bueno, yo puedo decir de lo que yo vi que realmente no eran videos que eran editados, se veían muy reales. Y otras cosas que, bueno, ya se mencionan en algún momento en otros temas, ¿ya? Entonces, para mí existir, sí existe, ya, aún. Quizás no tantos como antes, pero tiene que existir. ¿Quién sabe dónde estén? Pero por ahí deben de estar, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien, ¿dónde nos quedamos? Ya. Y bueno, ya vimos justamente lo de las cabezas, que ya te me adelantaste, ya te lo expliqué. Ya, entonces, bueno, ya vimos lo de la sangre. Bueno, voy a leerles este comentario. Dice, el capítulo 12 de Apocalipsis nos muestra un contraste en el conflicto que no pudiera ser más marcado. Por un lado, la vulnerable mujer encinta y por otro lado, un gran dragón escarlata que desea oprimirla. O, bueno, mejor dicho, comérsela. O al menos comerse a su hijo, ¿ya? Ya, ahora sí, ¿dónde me quedé? Un ratito, perdón. Sí, aquí estamos, muy bien. Vamos a volver a leer el versículo 4, que vamos a anotar algo más ahí en el pasaje bíblico. Versículo 4. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien. Dice que el dragón, arrastró la tercera parte de las estrellas con su... ¿Qué significa cola? El profeta falso es... Eso lo dice Isaías, no lo tengo en mente. El profeta falso es cola. ¿Qué significa? ¿Qué significa una cola? Con falsedades, engaños, con mentiras. Digámoslo en pocas palabras, mentira. Ya, eso significa una cola. Listo, mentira. Y dice que el dragón con su cola arrastra la tercera parte de las es. ¿Qué significa estrella? Ángeles o mensajeros. Entonces, ¿qué significan estas estrellas? Son los ángeles. ¿Qué ángeles? Ángeles del cielo. Los que fueron, los que cayeron junto con... Verá, nosotros personalmente no sabemos exactamente si del cielo literalmente cayó la tercera parte de los ángeles o es una figura ilustrativa para hablar de la tercera parte en el sentido de lo malvado, porque en la Biblia cuando se habla de la tercera parte siempre se habla de lo mal. Y eso lo vimos en las trompetas, ¿se acuerdan? La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte del mar. ¿Ya? Es como la mayoría de todo. o sea, decir la tercera parte es como decir la parte mala, por así decirlo. La parte es como cuando uno coge una fruta, ¿no? Digamos, cogemos una manzana y está dañándose y le sacamos lo dañado. Ya le saqué así, ya le saqué lo dañado. Decir la tercera parte es como decir lo dañado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces Satanás dice que arrastra. ¿Y cómo arrastró? ¿Cómo engañó a estos ángeles? ¿Con mentiras? Entonces, ¿cómo se desarrolló el gran conflicto en el cielo? Con mentiras, obviamente, ¿ya? Esto lo podemos entender mejor en el primer capítulo del libro Patriarcas y Profetas. Ahí se describe muy bien el eje de describe muy bien el conflicto, ¿no? Pero parte de las mentiras de Satanás era de que los ángeles no necesitaban la ley de Dios. ¿Ya? Y tiene lógica, porque siendo perfecto uno necesita ley, siendo perfecto. ¿Para qué si soy perfecto? ¿Seguros? Una mujer necesita ser instruida para ser mujer. Claro. O por instinto ya sabe todo. No, pues por el ley que Ya sabe cómo maquillarse, ya sabe cómo cocinar por instinto. tenías. No, ya sabe cómo comportarse con un hombre por instinto.
No, necesita una instrucción, ¿verdad? Es mujer, pero por más mujer que sea, ¿qué necesita? Una guía. Los hombres lo mismo, ¿verdad? Claro que sí. Ya. ¿Y los seres perfectos, será que necesitan una instrucción divina? Claro que sí. Claro que sí. Entonces ellos lastimosamente despreciaron la ley de Dios. Y la ley de Dios decía, no te hagas imágenes, no tenga dioses, no tomes el nombre de Dios en, no cometerás adulterio, no matar. Ustedes dirán, eso había en el cielo. Claro, esas leyes habían en el cielo, dichas de otra manera, más que seguro. No, nosotros tenemos la ley de Dios en palabras humanas, pero ellos tienen que tener la ley de Dios en palabras divinas, digo yo. Sí, porque el mismo concepto que nosotros tenemos de matar no ha de haber sido el mismo concepto que ellos tenían, porque ellos no conocían la muerte. ¿Me hago entender? Entonces, ellos, el mandamiento no matar debió, para mí, tal vez estoy equivocado en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero para mí tuvo que haberse escrito o dicho de alguna manera un poquito diferente, más entendible para la mente de ellos. ¿Me hago entender? Así como cuando a un niño tú le cuentas un cuento para ilustrarle una idea, ¿ya? Pero a un adulto no, a un adulto le dices las cosas de manera directa. Entonces nosotros tenemos una idea de los 10 mandamientos, digo yo, no sé. Claro que sí. ¿Ya? Y vuelta a los ángeles le tuvieron que haber dicho tal vez de una manera diferente, o no sé si ellos en sí tenían una comprensión de la muerte, no lo sé sinceramente, ¿no? Pero bueno, sea como sea, ellos tenían los 10 mandamientos, e incluso algunos creen que no tenían 10 mandamientos, sino solamente 8, porque ellos no conocían el sábado. El sábado, eso fue hecho para el hombre, por eso a Jesús le dijeron, el sábado fue, ¿qué cosa? Hecho para él, no el hombre para el sábado. Entonces el sábado, el tiempo del sábado se creó aquí en la tierra, ¿ya? Y el adulterio, el mandamiento del adulterio parece que tampoco existía, porque ellos no se pueden reproducir, ellos no tienen sexo, o sea, no tienen sexualidad, ¿me voy a entender? Entonces también el mandamiento entonces son dos mandamientos, son dos instituciones gemelas, el sábado y lo que es el matrimonio, son instituciones gemelas. Y Satanás está bien encarnizado ¿con qué? Contra la familia y contra el sábado. Ahí tenemos el movimiento LGBTI y tenemos lo que es el movimiento de ley dominical, que eso ya estamos por ver, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿estos seres perfectos necesitaban ley? Claro que sí. Aún en la perfección se necesita ley. ¿Ya? Y bueno, etcétera, etcétera. Dejémoslo más ahí, ¿ya? Entonces dice que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas, o sea, una gran parte de los ángeles. ¿Será que fue la tercera parte de los ángeles? O quién sabe cuántos fueron, no lo sabemos, pero sabemos que hay muchísimos, pero muchísimos ángeles. ¿Por qué? En sí, el universo es infinito. El universo es infinito, no hay manera de medir el universo. No hay manera no es ni divina. ¿Por qué? Porque el universo es el reflejo de Dios. Y la mente de Dios tiene límites, no tiene límite la mente de Dios. Es como por ejemplo, no, todos hemos de conocer a algún artista. Pongámonos un ejemplo, ¿no? Miguel Ángel. Si Miguel Ángel siguiera vivo, ¿ustedes creen que siguiera haciendo pinturas? Era un artista. Claro que podría ser, mientras viva, quién sabe cuántas pinturas hubiera hecho. Estamos hablando de un simple ser humano, ¿ya? Y miren la creatividad de ese hombre, no, estamos hablando de un simple ser humano, ¿ya? Qué grande que fue la creatividad de Miguel Ángel, hizo muchas cosas, ¿no? Da Vinci, también lo mismo, o sea, personas que pasaron a la historia. Hablemos de Beethoven, que incluso hacía música sordo. Y si él viviera hasta el día de hoy y siguiera haciendo música, de segurito. Ya hay música que hasta el día de hoy la estudian. Ya hay una música que la hace en su época que fue considerada fea, horrible. De hecho, cuando la tocó ante el rey la repudió. Los músicos de hoy en la actualidad dicen que es una de las mejores obras de Beethoven, aunque no suena de manera armoniosa al oído. Tiene un montón de cosas que no las puedo explicar porque no soy músico, pero es una ciencia esa música, básicamente lo que hizo Beethoven. O sea, es increíble. Y él dice en su época no fue apreciada. Nosotros ahora, dice, con la tecnología y con lo que sabemos, dice, podemos entender el trasfondo de toda esta armonía musical. Imagínense, ya, simples hombres. ¿Ya? Ahora imagínense en Dios. El universo no tiene límites. Entonces, para poder administrar todo el universo,
Obviamente que ceniza es totalmente infinita y Dios lo puede hacer solito, pero a Dios le gusta asignar trabajos. Porque uno entre más sabe, cuando uno sabe bastante, ¿qué es lo que hace? Uno comienza a compartir su conocimiento. A ver, tú haz así. Punto. Pero oye, tú haz así, ya vas a ver. Y verdad, tú estás haciendo y cuando... ya sé por qué me dijo que haga así. Ya, comienzas a enseñar a otro. Entonces, el universo es tan infinito que ¿cuántos ángeles creen que hay? Nosotros ahorita estamos ya, creo que por los 8.000 millones de habitantes. Creo que estamos, no sé si es un poquito más, un poquito menos. Pongamos 8.000. ¿Cuántos ángeles malos creen que hay por cada uno de nosotros? ¿1? ¿2? 3, cientos. ¿Cuántos espíritus malvados tenía el endemoniado que se llamaba? Una legión. Que estaba compuesto entre 200 y 500 soldados, creo que era una legión romana, si no estoy mal. Solo esa persona tenía como 200. Búscala ahí, si no estoy mal recuerdo, una legión estaba compuesta entre 200 y 500. ¿Ya? Entonces imagínense cuántos ángeles malvados hay para cada uno de nosotros. Es una cosa bien grande. ¿Ya? Entonces, sea la cantidad que haya sido de los seres, de los ángeles que cayeron junto con Satanás, era bastantísimo. Hay más que suficiente para cada uno de los habitantes de hoy y de los que han vivido a lo largo de la historia. Me atrevo a decirlo. De 3.000 a 6.000. Perdón. De 3.000 a 6.000. Muy bien. Entonces imagínense en cuántos ángeles malvados hay para cada uno de nosotros. ¿Ya? Imagínense. Muy bien. Continuamos donde me quedé. Ya vimos esto, ya vimos esto. Ya, ahora muy bien. Estábamos hablando del dragón. ¿A quién prefigura específicamente Satanás, el dragón, en este contexto de Apocalipsis? Un poquito de silencio, por favor. Ya, ¿a quién está prefigurando exactamente el dragón? ¿Quién era el que estaba por devorar a Cristo? Literalmente. Satanás. Literalmente. ¿Quién persiguió a Cristo cuando? ¿Quién? Y era el reino de Herodes. ¿A quién representaba Herodes? ¿A quién representaba Herodes? El poder político. ¿Y quién era el poder político de esa época? Roma. Era Roma, ¿verdad? Hagámoslo simple. ¿Ya? Cada reino que ha gobernado el mundo ha sido un reino dirigido ¿por quién? Por Satanás. Y cualquier reino que haga la voluntad de Satanás, pues es el reino ¿de quién? De Satanás. Es simple. ¿Ya? Es simple. Entonces miren, ¿quién fue el que quiso devorar al niño? ¿Era qué cosa? El Imperio Romano junto con ¿quién? Con Satanás. ¿Quiénes son los que quieren acabar hoy en la actualidad con la humanidad? Es el nuevo orden mundial junto con ¿quién? Con Satanás. Es lo mismo, es la historia de siempre. Hablemos desde Babilonia. Los babilonios no estuvieron a punto de acabar también con el pueblo de Israel. Claro que sí, un par de veces. Los medos y los persas también. Los griegos no tanto. Ya, los romanos a cada rato y así. Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, es muy simple de entender esto. Ya, entonces, de otra manera también podemos ver. Y algo también interesante, ¿no? No nos olvidemos que fue en la época del Imperio Romano, en el año 70, cuando el pueblo judío estuvo a punto de ser extinguido también en la gran destrucción del templo. Todos conocen la historia de eso, ya no lo vamos a mencionar ahorita, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos trabajando juntos, pues forman perfectamente el reino de Satanás, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora vamos al versículo 5, 12:5, Apocalipsis 12:5. Dice la palabra del Señor. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien, qué interesante. ¿Qué sucede? El dragón se lo quiso comer, ¿verdad? Pero ¿qué se dice? Que fue arreba. Vente para acá. Se lo llevó. ¿A dónde se lo llevaron? ¿A dónde se lo llevaron? Al cielo, ¿verdad? ¿A gobernar con quién? Con Dios. Les voy a leer un par de pasajes bíblicos. El primero está en Efesios 1, 20, 21, dice: al Padre Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hebreos 8, 1 y 2.
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Apocalipsis 3:21. Y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con Cristo? Dice que fue, ¿qué cosa? Arrebatado y se sentó, ¿qué cosa? Junto al Padre. Simple. ¿Pudo el dragón devorarlo? No. ¿Cuál era la misión de Satanás con Cristo? Cuando Cristo nació, ¿cuál era la misión de Satanás? Matarlo. Matarlo a como de lugar. A toda costa. Y cuando iba a la cruz, ¿cuál era la misión de Satanás? No, ya no quería que se muera. Créeme que ya no quería que se muera. Cuando ya estando en la cruz, se debe querido llevar a comer. Él quería desanimar. Cuando Cristo empieza su ministerio, vamos a decir, o mejor dicho, de manera más específica, lo que hizo desanimar. ¿Qué fue lo que pasó en los 40 días de ayuno al terminar? ¿Quién se le presentó? Desanimarlo, quería hacerlo pecar. O sea, en los 30 primeros años, créeme que lo quiso matar como quién sabe cuántas veces quiso matarlo. La Biblia por ahí nos relata una o dos. Pero ya después en su ministerio, a cada rato lo quería desanimar, a cada rato. ¿Ya? Porque ya no tenía el poder de matarlo. Ya no podía hacerlo. Por eso los demonios, ¿qué pasaba cuando lo veían a Cristo? Se paniqueaban. Ya, por decirlo una palabra un poquito criolla, ¿no? Se paniqueaban y los pobres no sabían dónde meterse. No había manera, básicamente. Pero igual también cuando inauguró su ministerio, acordémonos, que dice que lo quisieron botar al peñasco. Y dice que no pudieron. Ángeles dice que realmente vinieron a rescatarlo. Y la multitud, ¿cómo se quedó? Paralizada. Y en medio de ellos dice que se fue. Entonces ya desde ahí Satanás se dio cuenta de que no iba a poder conseguir nada con eso. Entonces que dijo, vamos a hacerlo pecar. O vamos a desanimarlo. Entonces ya cuando él se dirigía a la cruz. Y se acuerdan cuando estaba en la cruz, ¿qué le dijeron? Si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Quién más le dijo eso? El ladrón. ¿Qué le dijo? Bájate y sálvate a ti mismo. Sálvanos también a nosotros. Si eres el Hijo de Dios, vamos, ayúdanos. ¿Verdad? Era la tentación. ¿Ya? Es como cuando uno le dicen, cuando uno le retan, ¿no? A ver si eres hombre, ven. Hijo, y uno, ¿cómo que si eres hombre? Claro que soy. Esa es la tentación del diablo. No, porque si un hombre verdadero, ¿qué dice? Un hombre verdadero sabe controlar su carácter, ¿verdad? Así de simple. Así a uno le digan lo que le digan, ¿ya? Entonces, eso fue, la misión de Satanás, ¿ya? Pero, bueno, el versículo 5 también nos dice que va a regir con vara de... ¿Alguna vez nos castigaron con una varita? A mí sí. Madre mía, cómo dolía. A vos también de segurito. Pero imagínense una vara de hierro. ¿Qué significa una vara de hierro? Mano dura. Firmeza. Es inquebrantable una vara de hierro, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y dice que Cristo iba, ¿qué cosa? A gobernar con vara de hierro. ¿Qué significa? Que iba a ser justo. Pero también iba a ser, ¿qué cosa? Justo y rígido, por así decirlo. Salmos 2, 7 al 9, dice la palabra de Dios. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿A quiénes? ¿A qué naciones? ¿A qué naciones? A las que no aceptaron a Cristo. Es así de simple. A las naciones rebeldes. Ya. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, 15, 16 de la palabra de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Entonces estamos hablando ahí, ¿qué cosa? De un Dios bien firme, bien rígido. Ahorita miren, esto es simple de entender. ¿Dios es malo? No. Dios es justo. ¿Qué significa ser justo? Hay un asesino, mata a una persona a sangre fría. Viene el juez, cadena perpetua. O en otros países como Estados Unidos, en ciertos estados, pena de... Vamos a decir, ay, imagínense, pongámonos un ratito, escuchen bien. Pongámonos nosotros en los zapatos de un juez. ¿Ustedes creen que es fácil dar pena de muerte a una persona? La vida de esa persona depende de mí, literalmente hablando. ¿Y ustedes creen que es fácil dar pena de muerte
a una persona no tiene, es una investigación. O sea, porque hay realmente a personas que están muy dañadas, vamos a decirlo así. Mataron al papá, a la mamá, o incluso hay unos que mataron a la mujer, a los hijos. Entonces tú dices, ya es una persona de mal. ¿Tú sabes lo que es matar a tu propia mamá? O sea, Nerón creo que fue el que hizo también esa locura. Ya estaba, Nerón estaba loco. Ya, entonces tú para llegar a matar a la que te trajo al mundo, o sea, tú puedes hablar con cualquier criminal que tú puedas decir y háblale de la mamá. La mamá siempre va a ser santa y pura y justa y todo. Hasta otros matan por la madre. Pero tú sabes, alguien que mata a su propia madre es alguien que está muy dañado por la sociedad. Entonces, ahora tú como juez, sabes que este tipo es lo peor de lo peor. Aún así, ¿tú crees que es fácil dar una sentencia de muerte? No es, nunca va a ser fácil dar una sentencia de muerte. Entonces, eso significa, por ponerle una forma humana, eso significa regir con vara de. Aunque parezca muy severo el castigo, no lo es un castigo justo. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios no se lleva a todo el mundo al cielo? ¿Podría hacerlo? ¿Podría llevarse a justos y pecadores al cielo? Podría hacerlo, pero no sería justo. ¿Por qué? Porque no es el mismo comportamiento. ¿Por qué? ¿Cómo? Que todos Ni se el mismo unieran, arrepentimiento. que todos se unieran en Cristo. A ver, verán, a mí me gustan los helados, ¿ya? Imagínense, a mí me llevan a vivir a un lugar donde no hacen helados. Para mí ese no va a ser el paraíso, va a ser el infierno. Ya, pongámoslo así de una manera simple, ¿verdad? Ahora imagínense las personas que viven en el pecado y los llevas al cielo. Allá no hay pecado. Pueden ser el pecado que ustedes puedan imaginarse. ¿Qué va a ser para ellos el cielo? Ahora, pero te dices, bueno, que Dios les coge y las convierta. Les quite el pecado. ¿Dios podría hacer eso? Claro. Claro que ¿Por qué no lo hace? Porque Eso es iría contra personal. el libre albedrío de la persona. Claro que sí. Entonces estamos hablando de un Dios no de amor, sino un Dios ¿qué cosa? Es lo que quiere hacer Satanás. Satanás te obliga. Satanás te obliga a estar en el sistema. Satanás te obliga a ser parte del sistema. Nosotros quisiéramos salir del sistema, ¿verdad? Pero ¿será que nosotros podemos coger y no tener correo electrónico? ¿Será que podemos vivir sin WhatsApp en este mundo moderno? Ahora, Muchos diríamos, no. ¿Será que si queremos funcionar en la sociedad podemos estar sin celular? Hace 10 años el celular era nada. Era solamente un lujo, era como les digo, como tener un videojuego así. No es que yo no conozco personas que se mueran sin tener un videojuego. Pero en la actualidad un celular es todo. Todo. ahora es todo, claro. cuando Todo. se toca la aplicación. ¿Ya? Entonces el sistema te obliga. Simple y llanamente. El sistema te obliga a estar en el sistema. Y aún más con la pandemia, porque las clases virtuales. Sí, todo es obligatorio. Pero Cristo, Dios, obliga. no. Si querés servirme, y si no, váyanse con Pablo, ustedes deciden. Dices así, simple. Entonces, ¿por qué Dios nos coge y no nos cambia la mente? Porque es ir contra el libre al. Entonces, no estamos hablando de un Dios de amor, sino un Dios tirano. Es así de simple. Y esto hemos visto muchas veces con nuestros gobernantes, ¿no? ¿Qué sucede? Y esto podemos mencionar muchos presidentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando reciben malos comentarios por WhatsApp, por Twitter o por manifestaciones? ¿Qué hacen con las personas que hablan mal de ellos? Los meten presos, los persiguen, alguna cosa les inventan. Incluso algunos los matan, ¿verdad? Y yo digo, o sea, qué personas tan locas, ¿no? Y yo digo, si a Cristo, siendo Cristo, hablaron mal de él, ¿cuánto más de cualquier corrupto? ¿Verdad? ¿Cuánto más de cualquier corrupto? O sea, de Cristo hablaron mal, que era perfecto, literalmente. Y era, uno espera que... Yo nunca olvidaré esta vez, bueno, ahorita es con lo que pasamos con el Novoa, ¿no? Y también me acuerdo esa vez con el Correa, que el man se puso a denunciar a las personas que hablaban mal de él en Twitter, a nivel nacional. Y yo decía, ese tipo está loco. Porque ¿cómo tú vas a exponer a una persona común a nivel nacional para que todo el mundo, quién sabe qué le hagan? Y eso pasa. Cuando, hoy en la actualidad, en este mundo moderno, si exponen a alguien, y una vez en la India creo que fue, hicieron una publicación falsa y pusieron la foto de 2 chicos en las redes sociales diciendo que ellos robaban niños. Y los cogieron en un mercado y los mataron. Y los chicos, la noticia era falsa. Imagínate, ese poder tiene las redes sociales. Entonces imagínate vos, que el país,
60, 70% esté con el presidente te hace una denuncia a nivel nacional, ¿cómo crees que tú quedas en la sociedad? Como un paria de la sociedad. Incluso arriesgando tu vida que... Esta recompensa. En fin, sigamos en el tema. Ya, sigamos en el tema. ¿Dónde me quedé? Entonces, bueno, eso significa gobernar con vara de hierro, ¿sí? En pocas palabras, ¿ya? Ahora miren, en el cielo también, en los siguientes versículos, vamos a leer de los versículos, ¿dónde me quedé? ¿En qué versículo me he quedado? En el 5, vamos del 6 al 11 a leer, ¿ya? La palabra de Dios dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Amén. Muy bien. ¿Continúa? ¿Hasta el 11? No, aún no. Ya, sigue. Y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera en el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa, al que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Ahora sí, muchas gracias, ¿no? Entonces, miren, ¿qué nos dice el... Ya, ¿qué nos dice el pasaje bíblico? Bueno, concentrémonos en la batalla que hubo en él. ¿Cuál es esa batalla que hubo en el cielo? Los ángeles con No es una batalla dragón. ¿Cuándo pasó esa batalla? Antes Cuando- de cuando antes de Cristo ser estaba en la humano. Sí, no. Sí. Ahí, esto tiene dos cosas, dos interpretaciones, ¿ya? O mejor dicho, dos momentos históricos, ¿ya? El primero es que esto pasó justamente, esta batalla que sucedió en el cielo en el principio, antes de que el hombre pecara, ¿ya? Y la otra, esto también fue después de la cruz. ¿Por qué? ¿Quién era el que nos representaba a nosotros? ¿Quién era el príncipe de este mundo? Satanás. Él era el príncipe de este. Por eso Satanás, cuando lo tienta a Jesús, ¿qué le muestra? Los reinos. Todo esto te daré, le dice. ¿Eh? ¿Por qué dice el todo esto te daré? Porque eres el dueño. ¿Ya? Yo les digo a ustedes, yo les regalo esta Biblia. ¿Por qué les digo esta Biblia? Es mía, ¿verdad? Pero si yo cojo acá la Biblia de mi compañero y les digo, les regalo esta Biblia, yo no puedo regalar lo que no es mío. Va a venir ella y va a reclamar, o te va a reclamar a ti. Y dice, oye, esa Biblia es mía. Oye, pero acá el Nelson me dijo, no, eso es mío. Aquí está mi nombre, mírame. Pasa por acá. Ya, así de simple, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Quién nos representaba? Satanás. Y eso lo vemos otra vez, por volver a mencionar. El libro de Job. Dice que un día llegaron los hijos de Dios. Y entre ellos, ¿quién vino? Satanás. Había una reunión en el cielo. Dios no sé cada cuánto tiempo, no sé cómo sucede esto, pero en el cielo Dios tiene, ¿qué cosa? Sus concilios. Y Él llama a los representantes de diferentes partes del universo, me imagino yo. La Biblia ni el Espíritu Profecía explica muy bien todo esto, pero más o menos hace entender. Y llegan los representantes de ¿qué cosa? De otros mundos, de otras partes del universo. Y viene cada representante. ¿Quién era el representante de este mundo cuando se creó el mundo? Adán. Él era nuestro representante. Ese era. Él era el todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Adán? Y esto es como en la lucha. ¿Qué pasa en el boxeo o cualquier disciplina cuando pierden? Ahí está el cinturón, ¿no?
y llega el campeón con el cinturón ahí, mostrándole ahí toditos. Y llegan a veces con 1, 2, 3, 4 cinturones saben llegar. Ya, llegan ahí. Y viene el retador. ¿Por cuál viene el retador? Por el título mundial. Y sucede la pelea. ¿Y qué sucede? El retador le gana. Presta para acá. Ahora es mío, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el representante de este mundo? ¿Quién tenía la soberanía? Satanás, porque Adán la perdió. Ya, y el que pierde, ¿qué cosa? Se somete a qué cosa? Al ganador, así de simple. Claro. Esto es como cuando uno es niño. Cuando uno es niño, ¿qué sucedía? Cuando uno es niño, a veces había un niño que abusaba de uno, le pegaba, ¿no? Bueno, en mi época. Ya, y un día uno se armaba de valor, ¿verdad? Y le daba una pizza al otro. Ahora, ¿quién abusaba de quién? Ahora el papel se invertía, ¿verdad? Ahora ya no soy el abusado, sino qué cosa es el abusador, ¿verdad? Es así, básicamente. Entonces, miren. Satanás era el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, pero ahora ¿quién lo es? Es Cristo. ¿Cuándo Cristo le quitó la potestad? Cuando murió en la cruz. En el cielo se lo toleraba a Satanás. Por mucho tiempo se lo toleró, por 4000 años. Él llegaba a presumir. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra y andar por... Estaba viendo qué cosa. Es como cuando yo voy a la finca, ¿verdad? ¿Qué hago yo en la finca? Voy a ver bajo los árboles, a ver qué ha pasado. Y me voy hasta bajo los árboles. Y vámonos al río. No he ido tiempo al río. Vamos a ver el río. Vamos a ver cómo está el potrero. Vamos a ver cómo están los plátanos. Vamos a ver cómo están los guineos. Vamos a ver cómo está el borojó. Vámonos por acá, por el cacao. ¿Verdad? ¿Por qué hago eso yo? Porque es mi finca. Pero si yo podría hacer eso en la finca del vecino. No, pues me van a sacar a tiros. Vamos a coger el cacao. No, pues sí es del vecino. ¿Verdad? Entonces por eso Satanás venía, ¿qué cosa? De rodear la tierra y andar por... Él estaba viendo cómo está su reino, cómo está su casa, ¿verdad? Contentísimo Satanás, ¿verdad? Pero ¿cuándo perdió esa potestad? Cuando Cristo reclamó. Le dijo, vente para acá. ¿Por qué? ¿Cuál era la disputa? La ley de Dios. ¿Qué dice Satanás? No se puede guardar la ley de Dios. Es imposible. Y Cristo le dijo, ¿seguro me retas? ¿Sí? Ven y baja al nivel del hombre. Ponte al nivel del hombre a ver cómo te va. Bueno, vamos. Se puso al nivel del hombre. Entró en el terreno de Satanás y venció. Y le quitó la potestad. Entonces el universo entero y los seres humanos sabemos que sí se puede vencer el pecado. Es difícil. En muchos casos es casi imposible. No es imposible, es casi imposible en algunos hábitos que tenemos. Pero sí se puede. Y Cristo lo demostró y le quitó el título a Satanás, y además de eso le quitó también la potestad sobre la muerte. Por eso en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿a quién se bota al lago de fuego? Al Hades y a la muerte. La muerte ya no existe. Se acaba para siempre, es un simbolismo todo eso, ¿no? No es que sean personas, por si acaso, como dice la mitología griega. Entonces, eso fue lo que pasó con Cristo. Entonces, miren, ahí sucede esta pelea que nos figura el primer conflicto que hubo con Satanás, fue expulsado con los ángeles, y también de una manera más amplia nos habla de cuando Satanás también fue expulsado por segunda vez del cielo como representante de este mundo. Fuera de aquí. Ya no. Tanto amor le tenía. Ya no hay. Ya se fue. ¿Y qué es lo que...? Bueno, un ratito. ¿Qué nos dice el versículo 12? Ahora, 12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Miren lo que dice el pasaje bíblico. Voy a leerlo aquí desde la Biblia Latina. Dice, por eso alegres en cielos. ¿Cielos? ¿Cuáles cielos? Y los que habitan en ellos. ¿Quiénes son los que habitan en los cielos? ¿Quiénes más? Los seres de otros cielos, dice. Cielos. Y los que moran en ellos. En otras palabras, por eso alegre es el universo y los que moran en el universo. Pero hay de la tierra, miren, es específico. Hay de los terrícolas, de los que viven en la tierra, de los terrestres, ¿ya? Y del mar, bueno, eso es, aquí también se abre una especulación de personas que hablan de que hay vida en el mar, y bueno, eso es otra cosa. Pero quedamos nosotros con los que estamos aquí en la tierra, ¿ya? Nada más, lo otro es
Bueno, es otro tema. Porque el diablo ha bajado donde ustedes y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. Entonces, ¿a dónde ya fue confinado totalmente Satanás? Aquí, a la tierra. De aquí ya no se escapa. ¿Por qué? Porque cuando hubo el gran conflicto, ¿qué sucedió? En el cielo, ¿qué quedó? Cuando Satanás fue expulsado, ¿todos los ángeles que se quedaron en el cielo se quedaron felices? No, claro que no. Hubo la duda. Todo el universo, aún los ángeles que se quedaron al lado de Cristo se quedaron con la duda. Todos. ¿Será que Satanás tenía razón? ¿Será que Dios tenía la razón? Ellos creyeron por fe en Cristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos se quedaron, hemos estado aquí tranquilos, dijeron. Yo me quedo. Y se quedaron. Y los seres de otros mundos, ¿cómo quedaron? ¿Será? Pero también decidieron quedarse. ¿Quiénes fueron los que pagaron pato? Nosotros, los últimos a ser creados, porque Dios, quién sabe cuántos mundos ya ha creado. Y ellos son, vamos a decirlo así, ya tienen experiencia. Habían visto cosas que nosotros no. Nosotros éramos bebés recién nacidos. Y el hombre cayó, inocente o ingenuo o ignorantemente, como sea. Cayó. Y entonces todos los demás mundos y los ángeles comenzaron a ver el desarrollo del pecado aquí en la tierra. Y se ve medio feo eso. Pero aún quedaba ¿qué cosa? La duda, aún quedaba la duda. Vamos a ver qué pasa. Y pasaron 4 días, o sea, 4000 años. Y bajó Cristo. Y el universo entero se quedó. ¡Wow! El Hijo de Dios se puso al nivel de los seres que habían pecado. O sea, ¿cómo habrá sido? O sea, ¿cómo habrá sido? O sea, a veces nosotros humanamente vemos películas o vemos historias reales que nos quedamos, wow, o sea, nos impactamos, ¿verdad? Por historias, cosas que tú escuchas increíbles, sean buenas o malas. Imagínense, en el universo entero vio al Rey del Universo ponerse al nivel de nosotros. ¡Qué amor!, dijeron ellos. Y toda la vida de Cristo fue puro amor. Toda la vida de Cristo fue puro amor. Y cuando Satanás lo mata en la cruz al Hijo de Dios, a quien le debía al menos respeto, nadie en el universo quedó con duda, a excepción de nosotros. Ya, nosotros seguimos en duda. Por eso seguimos pecando. Si nosotros no tuviéramos duda, no pecáramos. A mí me dicen que la Coca-Cola da diabetes. Así dicen, ¿verdad? Pero yo sigo consumiendo Coca-Cola, no digo que yo tome cola, por si acaso. No me gusta, sinceramente. nunca compro, de hecho. A veces me invitan un vaso y más de eso no pasa. No. Ya, y bueno, dicen, pero si nosotros estuviéramos 100% seguros, ni la tomáramos. Pero el exceso de azúcar. Ya, pero eso no es el exceso, dice uno. Oye, pero ¿verdad que tú parece que tienes diabetes? No, no ha de ser. No está con cosa, con la duda. Y hasta que uno no está 100% seguro. Yo una vez conocí a un pastor que él se hizo vegetariano a la fuerza. Porque se le revienta una úlcera gástrica. Casi se muere. Y el doctor, que era también cristiano, adventista, le dijo, ya no puedes comer carne. Digo, sí, ya no podía comer carne personas que tengan úlcera o gastritis, cero carne. Ya. Carne roja. Ya. Cero carne, peor la carne roja. Entonces él decía, yo me hice vegetariano a la fuerza, dice, pero yo por una parte, dice, le doy gracias a Dios, porque si no, y él era hasta un poquito de sobrepeso, me acuerdo. Y entonces me dice, le doy gracias a Dios, dice, por un lado, dice, porque ahora dice, sí, tengo que ser vegetariano, decía. Ya, así de simple, ya no tenía duda en ser vegetariano. ¿Por qué? Porque le estaba costando la vida. ¿Me van a entender? Nosotros, como no entendemos aún, y créanme que no lo entendemos, y aquí hablo por toda la raza humana, entendemos el desenlace del pecado, seguimos con duda. Yo alguna vez he contado una experiencia que tuve cuando era menor de edad. Tenía unos 15 años, de 15, 16. Yo vi el mundo de las drogas, pero yo vi el hueco. Yo vi el hueco. Yo vi personas que parecían más cadáveres que seres humanos.
Y yo cuando vi eso me impacté tanto. Y yo no olvido hasta el día de hoy lo que yo vi. Que yo dije, nunca en la vida probaré un cigarrillo o cerveza o cualquiera de esas porquerías, ¿ya? Y de verdad, nunca, yo no sé lo que es tener un cigarrillo ni siquiera en la mano, peor en la boca. Porque yo vi el hueco, me hago entender, yo vi eso y yo dije, dije yo, nunca voy a pasar por ese camino. Yo no tengo la más mínima duda de que eso es malo, por eso nunca lo he probado y nunca lo probaré. Así sea, ¿no? Dios ayude. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a despejar toda duda? ¿En el cielo? No. Aquí. ¿Pero cuándo? Cuando veamos el reino de Satanás. Cuando veamos lo malo de frente. Y veamos el pecado en su máxima expresión. No tenemos idea de cómo es eso, aún. Pero tiene que ser algo horrible, algo espantoso, algo terrible, algo macabro. ¿Ya? Y cuando nosotros veamos eso, ¿qué vamos a decir? Dios mío, esto es el pecado. ¿Ustedes creen que después de eso vamos a volver a pecar? Sí. Imposible que lo volvamos a hacer. Pero esto ya va a ser en el conflicto final. Pero para ese entonces nosotros ya tenemos que haber tomado una decisión. Lo mismo que vivieron los ángeles. ¿Los ángeles vieron el desarrollo final del pecado? No, pero ellos por fe se quedaron con Cristo. ¿Ya? Y nosotros lo mismo, ¿hemos visto el desarrollo final del pecado? No, pero por fe nos quedamos ¿con qué? Con Cristo. ¿Ya? No es que yo ya vi y ahora sí, ¿sabes qué? No me gustó, vámonos nomás. No. Antes de que. Es como cuando uno le dicen, ¿no? Oye, verás, por ese camino no vayas. Es peligrosísimo. Te vas a chocar. ¿Qué dice uno? No pasa nada, dice uno. No faltan los imprudentes, ¿no? Hay otro que una vez estaba en Quito con un amigo y dijeron, no se vayan por allá, me dijeron. Pues allá no hay policías, váyanse mejor por acá. Y le dije, vámonos por acá. Y nos fuimos por acá. Yo no quise arriesgarme, ¿sí me entiende? Ya, no quise. Yo creí por fe. Pero ¿qué tal si le decía al mismo policía? No pasa nada. Ya, porque nos dio con cara de... Andábamos con cara así con boquiabiertos andábamos. Medios perdidos en el centro estábamos. Por la parte que siempre paso, de hecho, hoy en la actualidad. Ya lo conozco bien, ya. Ya, pero ya nos dio cara de boquiabiertos, entonces dijo, no, estos los van a saltar. Váyanse por acá, nos dijo así, el mismo policía. Y al final nos fuimos por ahí y no nos pasó nada. ¿Eh? Yo le creí al policía por fe. Yo no tenía evidencia de lo que me estaba diciendo. Por fe le creí. ¿Ya? ¿Y me fue bien o me fue mal? Me fue bien. Ya, por algo es, ¿no? Entonces, si Dios dice, también es por algo. Pero nosotros seguimos en duda. No comas esto, nos gusta. No veas esto, nos gusta. No escuches eso, también nos gusta escuchar. Ya, así de simple, ¿verdad? Bueno, continuamos. Vamos terminando el tema. Ya se nos está haciendo un poquito largo, como siempre. Entonces miren, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco. ¿Cuánto es poco tiempo? ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde ahí hasta ahorita? Como 2000 años, ¿verdad? 2 días. Pues. Y ahora dígame, ¿es poco o es bastante? 2 días. 2 días es muy poco. Es muy poco. Para tiempo divino, 2 días no es nada. Para nosotros 2000. Uy, bastantísimo para nosotros. Pero la verdad no es mucho. Porque miren, ¿quién de nosotros tiene 2000 años? Nadie, solo 10. Y unos cuantos seres celestiales más. Ya. ¿Quién tiene de nosotros? Nadie tiene 2000 años. ¿Cuántos años tengo? Yo tengo 34, por acá tienen 20 no sé cuánto y así. Y por acá la más longeva, como 70. ¿Qué son 70 años a comparación de 2000? No es nada. No es nada. Entonces, ¿qué hemos vivido nosotros humanamente por nosotros mismos de manera independiente? No hemos vivido nada. Entonces, el plan de la salvación para cada ser humano es tan cortita. Porque hay seres humanos que a mi edad ya han partido. Y otros que aún más jóvenes ya han partido. Claro que sí. Entonces para ellos no pasaron 2000 años, pasaron 15, 20, 25, 30, 40, 50. No es nada. Entonces dejando a un lado todo el tiempo lo que vaya a durar o ya está por acabar. Sabemos que está por acabar, ¿no? Pero hablemos de manera así, ¿no? Dure lo que vaya a durar. No es nada a comparación de nuestra vida, nuestro tiempo de vida, porque ni siquiera sabemos si vamos a llegar a viejos. ¿Verdad? Entonces es muy poco. Es poco tiempo. Para hacer lo que tenemos que hacer en esta vida es muy, muy poco tiempo. ¿Sí?
Entonces a Satanás le queda poco tiempo, a Satanás le quedaban 2 días. ¿Y qué hizo en esos 2 días? Versículo 13, vamos a ver qué fue lo que hizo en esos 2 días. El mismo. Dice la palabra del Señor. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? Que persiguió a la iglesia. Pues dice que el hijo se había sido arrebatado. ¿Cuántos hijos tuvo esa mujer entonces? Es figurativo, ¿no? Entonces dice que ¿qué sucedió? Satanás dijo, ya estoy sentenciado. Cuando Cristo murió en la cruz, Ahora sí. por ejemplo, ¿no? Hay criminales que los cogen con las manos en la masa. Les cogieron con el cadáver, con la herramienta, con todo, ahí en la escena, todo. ¿Qué dice ese criminal? Ya soy Señor. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que te hagan un juicio y el juez te ponga la sentencia. Cadena perpetua, 25 años o 30 años, o pena de muerte. No importa, tú ya estás ahí. ¿Qué te importa a vos ahorita? Negociar. ¿Ya? ¿Y dónde? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo fue? Si me hacen la condena un poquito más cortita, yo les coopero. Porque ahí ahorras un montón de... por ejemplo, hay casos, ¿no? Por ejemplo, en los que se esconden los cadáveres. ¿Ya? Hay asesinos seriales que han matado 20, 50, 100 personas incluso. A ver, dice, porque imagínense buscar 20, no, en esta zona que estamos aquí, ya, buscar 20 cadáveres en todo este recinto. Ponte a buscar. Entonces es más fácil, a ver, ven. Mira, nosotros te podemos bajar la pena, pero si nos ayudas. ¿Qué dices? Si hablas y dices todo, ¿qué dice el criminal? Ya está bien, yo les coopero. Y comienza a decir, y fue entalado, fue con fulano, fue sultano, fue la fecha. Además, tengo aquí una libreta anotado todo, venga. Pucha, le facilitas todo a la policía, les ahorras muchísimo tiempo y muchos recursos. Entonces, al final te dan una pena menor, ya, pero igual la sentencia. Incluso hay criminales que han hecho... hay criminales incluso que se han dedicado a lo que es hasta a falsificaciones o a hackeos. ¿Ya? Y son tan buenos que al final hasta trabajan con la policía. Les ponen sí, en serio, les ponen una condena mínima y cuando salen los llevan a trabajar para ellos. Así de simple, porque son tan buenos y con ellos mismos atrapas ¿qué cosa? A otros criminales. Sí, así funciona, ¿no? Pero Satanás, ¿tiene chance a negociar? No, porque Dios gobierna con vara de hierro. Él no tiene chance a negociar. Él ya está condenado. Entonces, por 1260 años, ¿qué hizo? A su hijo. ¿Qué significa su hijo? Nosotros, ¿en quién somos bautizados? ¿En el nombre de quién? Bueno, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a aclarar. Antes que alguien vaya a pensar que yo me bautizo solamente en el nombre de Cristo. Ya. Pero ¿por qué decimos que nosotros nos bautizamos en el nombre de Cristo? Porque nosotros aceptamos a Cristo. ¿Ya? La iglesia cristiana acepta ¿a quién? A Cristo. ¿Conocemos los judíos se bautizan en el nombre de Cristo? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se bautizan ellos? No, ellos ni siquiera se bautizan. Ellos que practican la circuncisión. Está hablando de los judíos ortodoxos. Ellos no se bautizan. Entonces, ¿contra quién es la persecución? Contra los cristianos. No contra los judíos. Contra los cristianos. Contra ellos es la persecución. Es simple. ¿Ya? Y por 1260 años, ¿a quiénes persiguieron? A los cristianos. ¿Verdad? Pero ¿qué más nos dice el versículo? Bueno, versículo 6 y el versículo 14 se parecen. Denme lectura, por favor. Versículo 6 y el versículo 14. El 6 y el 14. Y el 14. El 6 y el 14. Amén. Amén. Versículo 12, 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 14. La palabra de Dios. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto,
a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está. Muy bien. Por 1200 años. Hasta el 14 leímos, ¿no? Sí. Voy a leer yo el 15 y el 16, dice la palabra de Dios. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Ya? Muy bien. Entonces miren. Vamos por acá, vamos por acá. Ya, ¿qué significa águila en la Biblia? O las alas del águila. Como las águilas. Esto está en Deuteronomio. ¿Dónde está el pasaje bíblico? Lo perdí. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel con respecto a las alas de águila? Aquí está. Deuteronomio 32. Vamos a la Biblia. Deuteronomio 32, 10 y 11. A ver. Deuteronomio 32, 10 y 11. Deuteronomio 32, 10 y 11. Dice la palabra Amén. del Señor. Lo halló en tierra desierta, en desierto horrible y yermo. Lo condujo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila despierta su mirada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas. Éxodo 19:4 dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Aquí está hablando de la liberación del pueblo de Israel, cuando fue liberado del pueblo de Egipto. Dice que lo tomó en alas de ¿a quién puede contra el águila en el cielo? ¿Quién puede? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa alas de águila? ¿Qué significa que a la mujer se le dieron las alas de águila? Se le dio protección divina, así de simple, ¿ya? ¿Y quién más ayudó a la mujer? Dice que la tierra abrió su boca, ¿qué cosa? Y tragó, ¿qué cosa? El río. ¿Qué significa eso, que la tierra abrió su boca? ¿Dónde encontraron refugio los cristianos de esa época para huir, para no ser perseguidos? ¿En la tierra? ¿En qué tierra? En América. Claro. ¿De qué está formado los Estados Unidos? América. ¿Quiénes eran? ¿Que eran ateos, católicos? El 1%, solamente el 1%, si no mal recuerdo, de los ciudadanos americanos de esa época eran católicos. Hoy en la actualidad, más del 30%. Creo que así ya llega al 50% casi. Larga historia. Ya hablamos de eso en Apocalipsis 13. ¿Ya? Entonces eso también significa que la tierra abrió su boca, porque aquí ya no llegó la persecución. Y ahí es cuando en los Estados Unidos hace esa constitución, ¿verdad? Iglesia y Estado separados. No vamos a hacer lo mismo que en Europa dijeron, ¿verdad? Que el Estado y la Iglesia una sola y el Papa gobernaba sobre los reyes y los reyes hacían caso a la voz del Papa y hacían leyes religiosas. No, ya nos dimos cuenta que eso no funciona. Vamos a hacer una democracia, vamos a hacer algo diferente, dijeron ellos. ¿Ya? Pero bueno, entonces, ¿qué pasó con la mujer? La mujer se escapó, ¿será? ¿Será que sí? 17, versículo 17, terminamos el tema. Apocalipsis. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué el dragón ya no persigue a la mujer? Voy a hacer una pregunta bien sencillita. ¿Cómo está el mundo cristiano hoy en la actualidad? Mencióneme en una iglesia que de manera corporativa aún defienda los principios bíblicos y no tenga alianza con el papado, ni con la ONU, ni nada por el estilo, que sea un punto aparte en este mundo. Mencióneme en una iglesia que no tenga nada que ver en el ecumenismo, ni en la política, ni con el Papa, ni con la ONU. Ni en los seminarios, ¿sabes? Una iglesia.
¿Qué pasó con la mujer entonces? ¿No? ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué creen que hizo el dragón con la mujer? Vente para acá. Y más adelante, ¿cómo aparece la mujer? Su vida y tanto. La mujer, lastimosamente, fue atrapada por él, el dragón, y es convertida en Ra. Por eso, ahora, ¿quién persigue el dragón? El remanente. ¿Y cuál es la característica del remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía. ¿Y qué es el espíritu de la profecía? Ya vamos a llegar a eso. Apocalipsis 19, vamos ya. Entonces, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Si hablamos de manera oficial, la Iglesia Adventista, pero lastimosamente, la Iglesia Adventista, de manera corporativa, ya está en el Concilio Ecuménico, ya está haciendo tratos con los gobiernos de este mundo, han tergiversado la verdad, bueno, un montón de cosas, ¿ya? Han hecho cosas malas, ¿ya? Y si hablamos de las demás iglesias, pues están peor en ese sentido, ¿ya? Entonces, solamente queda el rema, que tienen ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Vamos a ponerlo de esta manera simple. El remanente tiene 3 características. Primero que nada, tienen los mandamientos de Dios. ¿Ya? Tienen el espíritu de profecía. ¿Ya? Y también tienen ¿qué cosa? En Apocalipsis 14, 12, ¿qué nos dice? 14. Y te dan otra característica también ahí. 14. 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces tienen los mandamientos de Dios. Tienen la fe de Jesús. Y tienen el espíritu de profecía. Tienen al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 personas del ADI tienen una característica de cada uno. ¿Quién escribe los 10 mandamientos? Dios el Padre, ¿verdad? Hasta donde sabemos. Propio de él. ¿Quién nos vino a enseñar acerca de fe y vencer el pecado? Cristo. ¿Y quién nos da la palabra? Inspirada. El Espíritu Santo. Los que tengan esas 3 características, ¿qué son? El rema. No importa si tú eres adventista, no importa si fuiste católico, no importa si fuiste evangélico, no importa si hayas sido budista, lo que hayas sido. No importa si tú tienes estas 3 características, tú eres el rema. Porque en el adventismo, ¿te acuerdas? Sabes que estuvimos allá en Riobamba fue, no, en Cayambe fue, contigo, en Cayambe. Ahí hablaban de estos hermanos. Decían, hermanos, y ahora si no podemos reunirnos en la iglesia corporativa, ¿dónde nos reunimos? Preocupados los pobres. No tenían un lugar donde reunirse. Yo me acuerdo que tomé el micrófono y les dije, antes de la iglesia de la Odisea, desde Éfeso hasta Filadelfia, ¿dónde se reunían los cristianos? ¿Qué iglesia corporativa existía? No existía. No existía como tal. Entonces, si ellos no necesitaban una corporación, ¿por qué nosotros sí? Básicamente fue lo que yo dije, me acuerdo, esa vez. ¿Ya? Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Y con dónde se reunían ellos? En sus casas. Por ahí se reunían 3, 4 y ya. Y no tenían que ni escuela sabática, que tenían esto, que tenían el programa no sé qué, no tenían nada de eso. Ellos simplemente, ¿qué cosa? Cogían y se reunían. Y así fue por siglos. Si no fue, mejor dicho, casi por 2000 años. Ya, y bien la pasamos. Pero ahorita nosotros estamos tan acostumbrados a estar dentro de un templo, estar con un pastor, estar ahí cogiendo diezmos, ofrendas o tener una dimensión. Esperar hasta que el pastor venga. Ya, no necesitamos nada de eso nosotros, no necesitamos nada de eso, ¿ya? Porque al fin y al cabo ese va a ser ¿qué cosa? La manera en que nosotros nos vamos a reunir, en grupos pequeños, en lugares aislados, así como estamos nosotros. Mira, aquí qué tranquilitos que estamos, ¿no? Estamos 2, 3, 4 personas, no importa. No importa si hay 2, o si hay 200, o si hay 2000, no importa. Que estemos nosotros aquí en paz haciendo la voluntad de Dios es más que suficiente, ¿no? Entonces, mira. Y bueno, aquí terminamos el Apocalipsis 12.
Ya, y bueno, ahora sí empezamos con Apocalipsis 13. Más que seguro aquí más tardecito empezamos Apocalipsis 13, ¿no? Pero miren, quedémonos con lo de Apocalipsis 12, ¿no? Ahí vimos brevemente, ¿no? Este conflicto, ya, y como solamente hoy queda un rema que tiene 3 características. Por Dios. Solamente tiene 3 características. Ya, los mandamientos de Dios, el espíritu de profecía y la fe de Jesús. No la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. ¿Me voy a entender? Es muy diferente decir yo creo en Cristo a creer como creía Cristo. Son 2 cosas bien diferentes. ¿Ya? Entonces es la fe de Jesús, porque esa misma fe es la que tenemos que tener nosotros para vencer el pecado. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí terminamos el tema. Lo cerramos aquí nomás. Y si Dios permite, continuaremos con el estudio de Apocalipsis 13, la primera parte, porque esto va a tener algunas partes. ¿Ya? Empezamos más tardecito con la primera parte de Apocalipsis 13.